Bueno, mis hermanos, ahora les quiero pedir que por favor se organicen en 9 grupos de 9 personas. Vamos a hacer un culto un poco diferente en esta mañana y le agradezco que se ponga allí con los hermanos que tiene alrededor para que no sea mucho alboroto. 9 grupos de 9 personas, 9 hermanos. ¿Estamos listos? Todos sentados, listos, preparados, ubicados. Cada grupo tiene facilitador. Listo. Ok, ¿qué vamos a hacer? El facilitador tiene una serie de preguntas que ustedes como grupo van a contestar. No se trata de que el facilitador va a dar una clase o va a contestar las preguntas, sino que basado en el pasaje que tienen allí, deben discutir como grupo para llegar a una respuesta. Al final, un representante de cada grupo va a responder la pregunta que le correspondió. Amén. Tenemos 15 minutos para eso. Los facilitadores saben cómo es la dinámica y bueno, empezamos ahora. Que el Señor los ayude. Listo. Ya llevan 25 minutos. Ya, bueno, hermano, pero los GPS tienen hora de inicio y de finalización. ¿Quién falta? A ver, ¿quiénes le faltan? 5 minutos más y listo. ¿Falta algún grupo? La hermana Areli. Muy bien. ¿Listos entonces? Prestemos atención. Muy bien. Bueno, hermanos, ante todo vamos a orar para iniciar este tiempo de estudio, pidiéndole al Señor que sea nuestra guía. Bendito eres, Señor. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada día en nuestras vidas, Padre. Gracias porque nos has elegido como hijos tuyos, Señor, y podemos acceder a tu palabra y a tus enseñanzas en forma libre, Señor. Gracias porque nos permites compartir como hermanos, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Padre. Ayúdanos a entenderlo el día de hoy y no solamente que lo podamos comprender humanamente, sino ponerlo en práctica, como lo estamos haciendo ahora, Padre. Glorifícate en todo, Señor, y que seas tú hablando a través de nosotros, Padre. Por favor, para tu gloria y para tu honra, Padre, te lo pedimos y te damos gracias de antemano, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a empezar. Entonces el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Hechos 2:42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Acá el grupo de mi hermano Oscar Enrique. La pregunta dice así: ¿quiénes son las personas a la cual se refiere el texto? ¿Qué le comunica la palabra perseverar? ¿En qué cosa perseveraban? ¿A qué se refiere la palabra comunión? Son 4 preguntas en una. A ver, adelante, el primer grupo. Bueno, voy con las preguntas. La primera es, ¿quiénes son las personas a la cual se refiere el texto? Y bueno, nosotros como grupo dimos las siguientes respuestas. Se refiere a los creyentes, pues aquellas personas que habían creído, se habían bautizado y se habían arrepentido.
¿Qué le comunica la palabra perseverar y en qué cosas perseveraban? Ellos perseveraban, pues ellos continuaban constantes en la doctrina de los apóstoles que habían sido enseñados por Jesús e iban camino a una meta sin importar las dificultades que se presentaban. ¿Y a qué se refiere la palabra comunión? Esto lo ligamos con la palabra perseverar, ya que ellos también perseveraban en la comunión, compartían en grupo como hermanos sus cargas en unidad, amor y edificándose mutuamente. Perseveraban los unos con los otros para animarse y apoyarse, porque en fin, la vida cristiana no es para solitarios. Amén. Gracias, hermana Helen. ¿Quién más tiene la pregunta número 1? Ajá, por allá, el grupo de la hermana Lenae. Bueno, respondiendo quiénes son las personas a las cuales se refería el texto, este se refería principalmente a los creyentes, porque se debe tener en cuenta el contexto en el que se menciona ese pasaje, que es que estaban en la Pascua, estaban predicando a los judíos, los cuales al final aceptaron el Espíritu Santo y empezaron a considerar la nueva fe. Continuando con las preguntas, ¿qué comunica la palabra perseverar? Es la decisión de mantenerse constante y firme y comprometido con lo que se comenzó. ¿En qué cosas perseveraron los hermanos? Perseveraron en la fe, en la comunión, tanto con el Señor como entre ellos, compartir y la misma oración. ¿A qué se refiere la palabra comunión? Se refiere a la armonía de estar unidos por algo en común, en este caso la fe, siendo un vínculo que nos une con los hermanos y con el Señor. Amén, muchas gracias. ¿Quién más tiene la pregunta número 1? El grupo del hermano Rubén. Mi hermana Melba. Buenos días, mis hermanos. ¿Quiénes son las personas a las cuales se refiere el texto? Nosotros respondimos que estas personas son los creyentes, los que habían creído en el Señor, habían sido bautizados, aquellos que conformaban la comunidad de creyentes. ¿Qué le comunica la palabra perseverar? Tiene que ver con un esfuerzo continuo en relación a un objetivo. Ser constante, no detenerse, no rendirse a pesar de las circunstancias, no desistir. ¿En qué cosas perseveraban? Estas personas perseveraban en la doctrina, es decir, la enseñanza acerca del Señor, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor y en la oración. ¿A qué se refiere la palabra comunión? Estar en comunicación uno con otros en un mismo sentir, reconociendo quién es Dios en nuestras vidas como Señor y Salvador. Gracias, hermana. Muy bien, entonces hay 2 palabras clave en este pasaje, ¿verdad? Que es la perseverancia y la comunión. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Pregunta, ¿verdad? Ok. ¿Qué creen que motivó a los hermanos a vivir de dicha manera? ¿Qué ventaja les pudo haber traído y si sería factible aplicarlo en nuestros días? Mi hermana Adriana. Buenos días. ¿Qué los llevó a vivir de esta manera? La obra del Espíritu Santo en ellos y el temor del Señor los instó a desear vivir como una familia en el día a día. Ya Dios tenía preconcebido el diseño de vida para sus redimidos, que se conformaran como iglesia, como un cuerpo, como una familia, compartiendo lo que tenían y fortaleciéndose unos a otros. ¿Qué ventaja pudo haber traído esta forma de vivir? Crecimiento espiritual en sabiduría y en conocimiento del Señor. Unión, amistad, fortalecimiento de los vínculos fraternales. Compartir las cargas unos con los otros, siendo empáticos entre ellos. La santificación progresiva, su carácter se iba haciendo más parecidos al de Cristo, crecían en amor, paz, humildad, paciencia y demás frutos del Espíritu. ¿Sería factible aplicar esto en nuestros días? Sí se podría, pero debe haber el deseo en el corazón de cada creyente y la convicción de la necesidad que tenemos de aplicar estos principios, de estar juntos, de edificarnos y fortalecernos. Quizá no sería algo de todos los días, pero sí se podría hacer con regularidad y ajustado a nuestras dinámicas actuales. Muy bien, hermana. Gracias. ¿Quién más tiene la segunda pregunta? Allá. El grupo de la hermana Arely, mi hermana Albani. Cónchale, mi hermana que ha hablado tanto hoy y también la pusieron a dar la respuesta. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La primera pregunta.
¿qué creen que motivó a los hermanos a vivir de dicha manera? En nuestro grupo colocamos que era lo que tenían en común: la fe, el Espíritu Santo, las circunstancias que estaban atravesando de persecución, la familiaridad, la ubicación y el deseo de aprender y conocer al Señor, y también el deseo de darlo a conocer a otros. ¿Qué ventaja les pudo haber traído? Colocamos que se edificaban juntos, compartían las cargas, oraban los unos por los otros, crecía la confianza y la empatía entre ellos y crecían en sabiduría. ¿Y que si era factible aplicarlo en nuestros días? Sí. Ajustándolo a nuestro contexto, podemos seguir aplicando esto. Amén, amén. ¿Qué otro grupo tiene la segunda pregunta? Ajá, estaban junticos ahí. Sebastián, adelante. Buenos días, mis hermanos. Antes de responder las preguntas, me gustaría leer la versión de traducción lenguaje actual, que dice: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Ok, nosotros respondimos, en cuanto a la primera pregunta que dice, ¿qué creen que motivó a los hermanos a vivir de dicha manera? Respondimos, se sentían motivados a crecer espiritualmente y a instruirse en la enseñanza compartida por los apóstoles cada día, además de confraternizar como una familia en Cristo. En cuanto a las ventajas, tenemos la edificación mutua, el compartimiento de cargas y el crecer en el conocimiento de la palabra como una comunidad, como una familia. Y en cuanto a si es factible aplicarlo en nuestros días, sí, sería factible aplicarlo, ya que esto sería vital y de gran apoyo para el fortalecimiento de los lazos y estrechar esos vínculos que necesitamos tener como una familia en Cristo. Gracias. Gracias, Eva. ¿Alguien más? Pregunta número 2. No, estamos listos. Ok, la última pregunta. De forma práctica, ¿cómo podemos nosotros en los grupos pequeños poner en práctica cada uno de los aspectos que se nombran en el pasaje? Enseñanza, comunión, compartir el pan, oración. Por allá el grupo de mi hermana Grisel. Ariadne. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo podemos poner en práctica? Estudiando la palabra, enseñándole, dándole una sana interpretación y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, orando los unos por los otros, conocer entre los hermanos y desarrollar relaciones sanas, ayudándonos mutuamente y supliendo las necesidades de los hermanos. Amén. ¿Quién más tiene la tercera pregunta? Por allá, Edinson, el grupo de mi hermano, el GPS de mi hermano Frank. Bueno, nosotros estructuramos la respuesta en 4 partes: la enseñanza, comunión, el compartir el pan y la oración. Concluimos que la enseñanza debe ser bíblica y participativa y guiada por el liderazgo, ¿okay? Porque si no el líder del GPS puede decir lo que quiera y como que no hay un sentido lógico, ¿verdad? Entonces es muy importante que los pastores primeramente estén al frente de eso. La comunión es menos estructurada, es decir, que hay más oportunidad de compartir más, de intimidad, de interacción, de conocernos, rendición de cuentas. Hay hermanos que no hablan aquí, por ejemplo, ni siquiera dan acciones de gracia, pero en los GPS se abren completamente y es otra cosa, ¿no? Por a veces uno puede tener pena, ¿no? Pero el GPS precisamente es para esto, para conocernos más. Con respecto a la partición del pan, permite el compartir entre hermanos, obviamente, cuando llevas algo para compartir y simplemente compartes, pero también es que hay hermanos que tampoco lo dicen, pero hay hermanos que también están pasando por necesidad, pues. Y el GPS es el momento, digamos, propicio para compartir esa necesidad y preguntarle al hermano, y más los hermanos que no tienen trabajo, cómo está en tu hogar, tienen alimento, etcétera. Entonces, entre hermanos poder suplir las necesidades unos a otros. Y orar, obviamente, siempre debería estar presente, ¿no? Orar los unos por los otros. Entre eso sería compartir las necesidades y compartir las cargas. Hay hermanos que de repente están pasando por necesidades y
necesitan que ore por esas necesidades específicas. Bueno, gracias, hermano. Por último, el grupo de mi hermana Garlé. ¿Quién va a defender? Ay, Dios mío, son puros penosos. La misma facilitadora es la expositora. A ver, hermana. Bueno, hermano, nosotros aquí también llegamos a la conclusión que, como dice la pregunta, de manera práctica, ¿cómo podemos poner en práctica cada uno de estos aspectos? Bueno, resaltamos la importancia de, primero que nada, no dejar de asistir, porque ¿cómo lo vamos a practicar? No dejando de asistir, ¿verdad? Y dándole la importancia que tienen estos espacios, los beneficios y las bendiciones que nos dan los espacios de los GPS. También, al igual que el grupo de mi hermano Edison, hablamos de cada uno de los aspectos. En cuanto a la sana enseñanza de los apóstoles, concluimos que los GPS es un espacio propicio, ya que nos permite abarcar de manera más detallada las enseñanzas que aprendemos en la iglesia. También nos sirve para corregir, para aclarar dudas, edificarnos mutuamente, compartir también con los no creyentes, si están en este momento allí, el Evangelio. En cuanto a la sana comunión fraternal, los GPS nos permiten conocernos mejor, de manera más íntima, nos animamos, nos motivamos y ponemos en práctica la consolación, el llevar la carga los unos de los otros. Es un espacio que nos une a crecer en el amor del Señor y la unidad como una familia que somos. En el compartimiento del pan también, concluimos que este es un espacio que nos permite compartir lo que cada uno tenemos, darnos cuenta también de las necesidades y ayudarnos mutuamente. En cuanto a la oración, también este espacio nos permite clamar los unos por los otros de manera más íntima y madura, por las peticiones, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, las peticiones generales de la iglesia, misión, pastores, comunidad, por los no creyentes, etcétera. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor por este tiempo. Es un tiempo nutritivo, ¿verdad? En donde todos participamos y aprendemos juntos. De eso se trata. Este método se llama un método inductivo, en donde nosotros, a la luz de ese texto, buscamos qué dice el texto, luego qué quiere decir el texto cuando hacemos interpretación, y por último, cómo yo lo aplico a mi vida o a mi vida como iglesia en este caso. Entonces, para los que no conocían, así se llama, y es una de las maneras en que nosotros podemos acercarnos a un texto y cómo podemos aplicarlo a los GPS. Nos vamos a mantener así. Si gustan, pueden voltear un poco sus sillas para que no les dé tortícolis. Y bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de este pasaje. Mantengan sus grupos, arréglense un poquito. Muy bien. Ok, entonces, cuando revisamos el pasaje, como lo hizo muy bien las personas de la pregunta número 1, debemos ver el contexto. ¿Qué estaba pasando ahí en Hechos 2, verdad? Para eso debemos leer y estar familiarizados con lo que allí pasaba. Y Hechos 2 comienza con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos. Pentecostés significa 50. Entonces para ellos habían pasado 50 días desde la Pascua. Y ellos allí celebraban una fiesta que se llama la fiesta de la siega o la fiesta de las primicias, en donde ellos ofrecían a Dios el primer fruto de su siembra. Entonces habían 3 fiestas, y esta era una de ellas, en donde todos los judíos del mundo conocido debían ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda al Señor. Entonces podrán imaginarse que había personas de todo el mundo allí en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 2:9, donde dice: partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todas estas naciones pues componen lo que era el mundo conocido en ese momento, y habían judíos de todas esas nacionalidades que inclusive hablaban diferentes idiomas, pero los unía esa fe de los israelitas, y entonces ellos iban allí a llevar su ofrenda. Pero ¿qué también pasó ese día? También habían pasado 50 días desde la resurrección del Señor. Recuerdan que el día de Pascua Él resucitó. Y ocurre algo maravilloso para nosotros, que es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en forma de lenguas como de fuego, y eso le permitió a los que estaban allí recibir, que eran los apóstoles, recibir al Espíritu Santo y poder hablar en lenguas, en diferentes idiomas. Y como vemos, Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden y todo lo hace con un propósito. El fin de que Él pudiera, o que esos hermanos pudieran hablar en diferentes idiomas, es que todos esos judíos que se encontraban en Jerusalén pudieran entender el idioma y lo que decían los apóstoles. Entonces allí muchos de ellos quedaron maravillados y perplejos, pero por otro lado habían otros que decían, estos están llenos de mosto, es decir, estos están borrachos. Ante esto, el apóstol Pedro predica allí su primer discurso, en donde los que estamos en primeros principios hemos visto que él muestra todo el mensaje esencial del Evangelio, citando el Antiguo Testamento, que era algo conocido por todos esos judíos que estaban allí, y les hace un llamado a arrepentirse para que recibieran el don del Espíritu Santo. Y entonces, como dijeron por allí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces pasaron a ser poco más de 12 a ser 3,000 personas que fueron incluidos a la iglesia, ¿verdad? Y allí nace la iglesia del Señor, la iglesia cristiana. Entonces ya todas esas personas, esas 3,000 personas, no estaban separados porque si eran persas, si eran de Judea, de Capadocia, no importaba de dónde era. Lo que los unía era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ocurría algo, ellos no tenían allí en dónde estar. Durante esta fiesta de Pentecostés, la tradición judía era de mucha hospitalidad, porque como llegaba gente de todos lados, pues todo el mundo los recibía porque no había suficiente espacio. Entonces este momento de hospitalidad, que era por un corto tiempo, trascendió en el tiempo. Y estos hermanos que decidieron quedarse porque habían entendido el mensaje del Señor, pues para sobrevivir tenían que compartir. Y comenzaron a compartir y decidieron vivir como una gran familia. Y entonces allí viene el pasaje que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué le parece? Muy bonito, ¿verdad? Todo lo que allí estaba pasando. Se cuenta rápido, pero probablemente pasó un tiempo, porque cuando nos hablan de perseverar, nos dicen que es algo continuo, que es algo del día a día. Entonces aquí lo primero que podemos ver es que la iglesia primitiva fue un ejemplo de perseverancia en la enseñanza, en la vida espiritual y en la comunión fraternal. Y usaban un modelo de grupos pequeños. Entonces, cuando buscamos el significado de perseverancia, muy bien lo respondieron, significa que tenían una disposición constante. Otras versiones lo expresan como que se mantenían fieles o se mantenían firmes. Y esto es que no fluctúa o no cambia dependiendo de las circunstancias. No es que si se sentían bien, si se sentían mal, si hacía calor, si no había transporte, si no había electricidad. Ellos estaban ahí perseverando. Allí mismo el capítulo 2 de Hechos nos da más detalles de cómo era el nuevo estilo de vida que la iglesia había adoptado. Se los voy a leer. Sería Hechos 2:44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces vemos que además de ser perseverantes en las propias actividades del templo, ellos seguían asistiendo a las sinagogas porque era parte de su cultura, de donde venían, que eran los judíos. Aparte que eso era una buena ocasión para mostrar a los que no habían creído el mensaje del Señor. También se reunían en las casas. Allí compartían alimentos, recibían las enseñanzas, hacían colecta para los hermanos necesitados y pues oraban, alababan al Señor, inclusive hacían los bautismos y la cena del Señor. Entonces, como vemos, el uso de las casas como sitios de reunión no es algo que se ha inventado de un tiempo para acá, es algo que viene desde el inicio de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de eso, le voy a dar algunos datos. En ninguna parte del Nuevo Testamento, aparte de las sinagogas, se usa la palabra iglesia, templo o casa de Dios para definir sitios en donde los cristianos se reunían. De hecho, la historia nos muestra que los cristianos fueron el único grupo religioso que en sus inicios no edificaron templos sagrados de adoración, sino que la fe cristiana nació en los hogares, en los patios, en los caminos y en las salas de las casas. Amén. En todo el libro de Hechos podemos ver que las reuniones se llevaban a cabo en los hogares y en lugares públicos, en las afueras de la ciudad, al aire libre o a la orilla del mar. Recordamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, vemos casas específicas como la de Cornelio, la de Simón, la de María, la de Lidia, la de Jasón, la de Felipe, así como el alojamiento de Pablo. Posteriormente, ya cuando inició la persecución a los cristianos, en este momento, históricamente donde estamos parados, no había persecución, estaban iniciando. Luego de eso, por supuesto, las casas se volvieron un lugar seguro, un lugar secreto, en donde ellos podían estar reunidos sin miedo a la persecución. Luego, cuando avanzamos en la historia, vemos que cuando las congregaciones comenzaron a aumentar de tamaño, las casas se fueron acomodando para poder adaptar la gran cantidad de gente. Y también históricamente hay un descubrimiento arqueológico que se llama la Casa de Dura Europos. Eso lo descubrieron en Siria, lo que actualmente es Siria, que fue una casa construida aproximadamente 229 después de Cristo, imagínense. Ya habían pasado casi 230 años y eso era una casa a la cual le habían quitado la pared entre dos cuartos para adaptarlo a una sala grande y así alojar unas 70 personas. De hecho, en esa casa también consiguieron una pila bautismal, consiguieron frescos pintados en la pared, o sea, fue una casa que se adaptó para conformar una congregación. Y bueno, por supuesto, el transcurrir de la historia de la iglesia, de la tradición, ha hecho que nosotros migremos de ese modelo congregacional a un modelo como este, eclesiástico, en donde tenemos un local que solo está establecido para ese fin, donde hacemos una cierta liturgia en cuanto a la forma como se hacen las cosas, aunque hoy hemos roto un poco con esa liturgia para la gloria de Dios, amén. Pero indudablemente, pues esa es nuestra realidad actual. Nos reunimos en la iglesia, que nosotros somos la iglesia, nos reunimos en un local, ¿verdad? Y ese local, bueno, sirve para que nosotros nos congreguemos como un solo cuerpo. Pero el espacio de los domingos es insuficiente. Vemos que estos hermanos al inicio de la iglesia estaban unánimes, dice ahí, que perseveraban todos los días. Entonces, no es suficiente solamente venir a la iglesia el domingo 2 horas, hoy quizás nos llevemos un poquito más, para nosotros ejercer esa comunión fraternal, todas esas cosas que dice el pasaje. Es por eso que nosotros en la iglesia tenemos varios espacios en los que podemos compartir, podemos aprender, podemos edificarnos, reuniones de oración, primeros principios, primer nivel, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, pastoral juvenil y por supuesto los GPS. Los GPS, los grupos pequeños de salvación, pues son el mejor ejemplo de cómo la iglesia primitiva se edificaba y cómo se fue edificando la iglesia. Entonces, es propicio que nosotros
no solamente entendamos qué son los GPS, que en este tiempo, como les dije al inicio, se está hablando de los grupos pequeños. Estamos explicando qué son los grupos pequeños, de dónde nacen los grupos pequeños. Pero no solamente es que nosotros lo entendamos, sino que nosotros sintamos esa necesidad de reunirnos con nuestros hermanos de forma íntima en las casas, que podamos compartir, como dijeron por allí en las acciones de gracias, compartir las cargas, orar los unos por los otros. Eso es importante y también forma parte de nuestra vida cristiana. Ahora bien, ¿qué nos motiva o qué nos debería motivar a querer reunirnos con otros hermanos? Muchas veces, creo que fue Adriana que dijo, bueno, y entonces ahí nos cuadramos para después reunirnos. Eso es bonito, ¿verdad? Porque bueno, tenemos cosas en común, tenemos gustos en común, tenemos a Dios en común, que es lo más importante. Nuestra comunión entre hermanos procede de nuestra comunión por la obra restauradora de Cristo. Amén. Nuestra comunión entre hermanos procede de nuestra comunión con Dios. Y aquí la palabra clave es comunión, que es koinonía. Habían escuchado esa palabra, ¿verdad? Koinonía es comunión, creo que hay una canción sobre eso. Esta palabra es utilizada 20 veces en el Nuevo Testamento y significa participar, contribuir, compartir, estar unido, parte de lo que ustedes respondieron. Entonces, primeramente, la comunión, y la comunión más perfecta que debería existir, es entre Dios y nosotros, ¿verdad? Estamos unidos al Señor. Gracias a su sacrificio, Él nos une y nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, esa es una unión muy estrecha, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros estábamos en enemistad con Dios y el Señor nos da esa reconciliación. De hecho, dice la palabra que nos da el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encontró y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, a través de Cristo estamos reconciliados con Dios. Entonces, debido a esa reconciliación y nosotros estar en comunión con Dios, eso nos lleva a tener esa amistad, esa paz y esa comunión con los hermanos. Y debemos nosotros buscar esa paz y esa reconciliación. Fíjense que dice 1 Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, es decir, Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces vemos que si estamos en comunión con Dios, eso nos va a llevar a estar en comunión con los hermanos. Entonces, en el contexto de que estamos viendo ahorita, de hecho, vemos que estos hermanos estaban de acuerdo unos con otros, tenían un solo propósito y se servían mutuamente. Vemos que dejaban las cosas que tenían, no las creían suyas, sino que las compartían. Hemos visto, ¿verdad?, cómo compartían su morada, compartían su tiempo, compartían sus recursos. Y esto es el aspecto central de lo que es la identidad cristiana, es decir, es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos. Ese compartir, esa comunión, ¿verdad? Cuando usted escucha de una iglesia cristiana, así sea un no creyente, la gente va a decir, es que ellos son unidos, es que ellos son solidarios, es que ellos comparten, es que ellos son como uno solo. Y bueno, que el Señor nos ayude a nosotros también dar ese ejemplo de comunión. Y comunión, cuando yo veía la palabra, significa unión común, ¿verdad? Común, unión. Estábamos unidos por algo en común. ¿Y qué es ese común que nos une? Cristo, ¿verdad? Cristo que nos salvó, nos perdonó y nos hizo parte de la familia de Dios. Y nos hizo familia unos de otros. Entonces no pensemos solamente en que, bueno, porque somos amigos, porque tenemos los mismos gustos, porque, ay, mi hermanita o mi hermanito. Eso es importante y eso con el día a día se construye.
pero no dejemos que ninguna diferencia personal, cultural, social, de ningún tipo, nos aleje de ese llamado que nos hace el Señor a tener comunión unos con otros, teniendo como común únicamente ese amor que nos dio Dios, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y dice que nosotros no es que le amamos, es que Él nos amó primero. Entonces imagínense que nosotros nos vayamos a África. Wow, ¿y cómo yo tengo comunión con este hermano si ni siquiera hablo su idioma? O no me gustan sus costumbres, se comen no sé qué cosa. Pero bueno, debo hacerlo, ¿verdad? Por amor al Señor primeramente y por amor a los hermanos. Entonces que el Señor nos ayude a por encima de cualquier circunstancia, poner el amor del Señor como motivación para nosotros tener esa comunión entre hermanos. Entonces también, por último, es importante, para cerrar, ver que los GPS, los grupos pequeños, son espacios ideales para la comunión fraternal, para la enseñanza y para practicar las disciplinas espirituales. Y entonces vemos otra vez el pasaje que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esa frase, la doctrina de los apóstoles, a veces nos puede chocar, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso que la doctrina de los apóstoles? Si es la doctrina de Jesús, es la doctrina de Cristo. Cuando vemos la palabra en Efesios, dice que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Como Cristo, como piedra angular. Y nosotros somos como un bloquecito por ahí, porque somos iglesia, amén. Entonces vemos que ese fundamento de los apóstoles son las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles y que fueron ellos, con la gran comisión, los encargados de llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice Juan, en primera de Juan 1:3 lo explica perfectamente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros revisamos Hechos, por ejemplo, y vemos los diferentes discursos, digamos, de Pedro, vemos que eso es el mensaje del Señor sin una coma más o una coma menos, citando el Antiguo Testamento, que muy probablemente era lo mismo que Jesús les enseñó o que Jesús les citó. Cuando vemos posteriormente las cartas de Pablo, tanto las cartas a las iglesias como las cartas pastorales, vemos que son mensajes de disciplina y de cómo organizar la iglesia, pero basado en ¿qué? En las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, asimismo nosotros acá tratamos y que el Señor nos ayude a dar esa enseñanza que dio Jesús a los apóstoles y que nosotros tenemos expresada en la palabra, que es la Biblia. Y por supuesto, los GPS también son un espacio organizado para que usted también pueda recibir esas enseñanzas, y no solamente recibir las enseñanzas, sino también aprender y compartir lo que usted sabe, sus dudas, sus preguntas. Probablemente en cada uno de los grupos hubo dudas, no entiendo esto, hermano, ¿por qué quiere decir esto? O quizás no estuvieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo al momento. Entonces de eso se trata, no solamente de yo recibir, sino de nutrirnos, de que sea cooperativo. La educación cooperativa, que es el tipo de educación que nosotros usamos acá. También dice la comunión unos con otros. Y bueno, ya hablamos del término comunión, que es el término compartir. Y por acá le dieron dos significados. Compartir el pan, como el compartir que vamos a tener al final, por eso se tiene que quedar así. Y también de compartir con los que no tienen. Pero también partir el pan se trataba de la cena del Señor. Recuerden que para ellos el contexto de iglesia o de congregación era ese. Y allí ellos cumplían con las ordenanzas. Ellos allí bautizaban, ellos allí cumplían con la cena del Señor. Pero bueno, para nosotros en nuestro contexto actual lo hacemos de forma congregacional, oficiado por un pastor, y nosotros de esa manera lo practicamos. Sin embargo, también los GPS son un lugar propicio para nosotros glorificar a Dios, ¿verdad? Por ese sacrificio y recordar que Él volverá
y que debemos glorificarlo y debemos esperarlo hasta que Él venga. Amén. Por supuesto, ese partimiento del pan también habla de compartir con los que no tienen. Y es cierto, muchísimas veces vemos hermanos que uno piensa, no tiene necesidad, pero tiene necesidad. Y muchas veces el orgullo, el miedo, la pena, la vergüenza, el desconocimiento te hace no buscar ayuda. Entonces, tratemos de, cuando ejercemos esa comunión fraternal, que sea un espacio donde nosotros digamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están las cosas? Y muy probablemente ahí Dios le dará la valentía al hermano para decir, tengo necesidad. Amén. Y por supuesto las oraciones. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Lo vemos en Lucas 11, como Él le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Y pues eso es algo en lo cual ellos perseveraron. Dice que perseveraban continuamente en las oraciones. También dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y como decían ustedes, hoy dieron muchas acciones de gracia, yo pienso que es algo del Señor, que daban acciones de gracias por ese tiempo de oración congregacional y que también hubo una oración personal de unos por otros, ¿cierto? Entonces eso es una señal o una forma de amor, porque yo escucho tus necesidades, yo escucho tus cargas y las comparto y oro por ellas, pido a Dios por ellas. Qué forma más bonita, ¿verdad?, de nosotros ejercer la sana comunión fraternal. Y también la oración sirve de aliento para la otra persona cuando está en medio de la aflicción, para agradecer, bueno, mi hermano, la oración es fundamental, ¿verdad? Entonces cualquier espacio en donde nosotros podamos orar es de edificación y sabemos que eso va a llegar al Señor con olor fragante y Él va a responder las oraciones según su voluntad. Entonces, hermanos, miren, la idea de hacer énfasis en los grupos pequeños, en los GPS, que ese nombre es muy curioso, ¿no? GPS, no sustituye eso a las reuniones de la iglesia. No es que nosotros ya no nos vamos a congregar más los domingos, porque esto es una reunión donde estamos como un solo cuerpo, ¿verdad? Alabando al Señor. Pero sí son espacios, como hemos visto hoy, propicios para que nosotros desarrollemos esa sana comunión fraternal entre los hermanos. Porque ¿cuántos de ustedes se quedan aquí al final a compartir con los hermanos? ¿O cuántos de ustedes conocen el nombre de por lo menos la mitad de los hermanos? Es difícil, ¿verdad? No todos lo podemos hacer. Pero probablemente si tenemos un grupo pequeño ahí, sí, intimamos con los hermanos, compartimos las cargas, nos conocemos más. Y eso es importante. Es bonito, estamos llamados al amor fraternal, amados los unos al otro, es el mandamiento que nos dio el Señor. Entonces, pidamos al Señor que este tiempo de estudio en todas estas semanas, pues sirvan para que nosotros podamos establecer nuevos espacios que pongan el corazón de los hermanos. Hermano, pongo mi casa a la orden para hacer un GPS. Hermano, yo quiero participar en un GPS, ubíqueme en un sector para yo formar parte del GPS. Y eso es la comunidad cristiana y es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de comunidad y que no solamente nos va a edificar a nosotros y va a glorificar al Señor, sino que también va a ser de ejemplo para los de afuera, para los que aún no creen y que según el Señor en su misericordia los tiene allí en la lista. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos hiciste parte de tu familia, Dios. Y como hijos tuyos también somos hermanos, Señor. Y coherederos de esa gracia venidera que nosotros veremos cuando tú vengas a buscarnos, Señor. Gracias, Padre, porque ya la podemos vivir acá terrenalmente, formando parte de tu cuerpo, Señor. Gracias porque nos has dado a todos los hermanos, Señor, y nos das la oportunidad de compartir fraternalmente como hermanos que somos, miembros de tu familia, Señor. Gracias, Padre, por estos espacios, gracias por la iglesia, gracias por todos los grupos que nosotros podemos tener para compartir unos con otros, para aprender más de ti, para agradecerte, exaltarte, hacer nuestras peticiones a ti, Señor.
y compartir nuestras cargas y necesidades, Padre. Ayúdanos a que esto sea algo del día a día, que forme parte de nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos y motívanos, Señor, a que nosotros podamos formar parte de todas estas iniciativas, incluidos los GPS, Señor, para glorificar tu nombre y aprender más de ti, Padre. Y ayúdanos siempre a ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, a conocerlos, sus cargas, sus gustos, sus disgustos, sus problemas, Señor. Todo, Padre, que nosotros podamos ser uno en ti, Señor, y tener esa comunión que es gracias a ti y gracias al sacrificio que tú hiciste, Señor. Síguete glorificando en medio nuestro, Señor, y bendícenos cada día, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.